Bueno, mi nombre es Julio César, soy pintor hace la vida entera, pero hace 23 años me dedico a esto profesional y estoy en Estados Unidos por 11 años ya y pintando diariamente, esa es mi vida. Siempre tengo una anécdota, hablo con amistades que cuando viví en Cuba, que era muy pequeño, mi abuelo me regaló unas pinturas, unos óleos, unos pinceles y siempre lo que hacía era jugar deporte, no le prestaba atención a la pintura, pero cuando habían días que llovía, que no se podía ir a la escuela, que tenía que estar en la casa, no podía salir a jugar con mis amistades, sentía ese deseo de pintar desde muy pequeño. Entonces con 9 años empecé a estudiar pintura en una parte de la escuela con unos profesores. Y entonces profesionalmente sí ya entré a la escuela de arte con 15 años y hasta hoy creo que he pintado casi toda mi vida. Cuando hablo de mis artistas favoritos, con mis artistas favoritos, siempre tengo que hablar de Ilya Repin, un pintor ruso. Por algo particular, cuando yo viví en Cuba, no había mucho acceso a la información, a libros, entonces tuve una profesora que era rusa, estudió en Rusia, entonces ella tenía muchos libros de todos estos artistas rusos y ella fue la que me empezó a enseñar del arte ruso, básicamente, y los pintores rusos. Y entre esos pude una vez adquirir un libro de Ilya Repin y realmente casi fue mi maestro por 4 años. Y lo estudié, toda su técnica de dibujo, la pintura, aprendí muchísimo. Pienso que ese es como, tengo que decir que es mi favorito porque ese fue lo que es como el pintor al que más le dediqué tiempo porque fue el que tuve en la mano. Quizás mi movimiento favorito sería el barroco o quizás el realismo. Es complicado, para mí difícil también decir como un estilo de mi favorito, ¿no? Creo que he ido aprendiendo durante estos años, como en una etapa me gustó mucho los pintores barrocos. Creo que mi obra se identifica mucho por el tema del barroco quizás, mucha gente la identifica por ahí, pero básicamente lo que hago es como una obra figurativa. Me gusta mucho el impresionismo, creo que es una libertad pictórica diferente, que hizo un cambio en su momento. Cuando viví en Cuba era muy diferente, tenía que pensar en una idea. Muchas veces lo que hacía era como escribía todo lo que quería hacer, entonces buscaba información de lo que necesitaba para crear una obra. Entonces después tenía que hacer bocetos, tenía que dibujar, tenía que buscar lo que necesitaba, hacerle fotos. Para mi trabajo aquí cambió mucho, porque aquí tengo la tecnología, tengo los programas donde yo puedo desarrollar mi trabajo, entonces a veces cuando voy a empezar una obra, casi siempre empiezo desde una imagen abstracta. La creación viene de diferentes maneras, a veces estoy leyendo un libro y ahí aparece una idea, y empiezo a recopilar imágenes, pero siempre hay un estímulo diferente, es muy amplio, ¿no? De la manera en que yo afronto una obra y el momento en el que ya llego a hacerla, porque es un proceso muy largo. Lo primero que vendí fueron 3 dibujos. Eso fue en Cuba, recién había terminado la escuela, los primeros 4 años, y mediante un amigo que yo tenía que siempre me ayudó, vivía al lado de mi casa, pero conocía muchas personas de otros países. Entonces uno de sus amigos era italiano y ellos hacían unos eventos en la ciudad de La Habana, y entonces me invitaron y llevé unos cuadros y un francés compró 3 de esas obras. Y fueron las primeras que vendí. En ese momento lo mejor fue que en mi casa vivíamos en una casa que estaba muy mala. En Cuba era un poco difícil. Entonces lo que pensé cuando lo vendí, mi dinero fue, este dinero lo voy a dar a mi madre y que ella pueda hacer algo en la casa y contribuir algo que pueda con esto. Eso fue lo primero que pensé. No creo que uno sí reconocido, no. Yo paso mucho tiempo en mi estudio, para mí es complicado pensar que me reconoce alguien o que alguien, no sé, se interese por el trabajo.
Yo creo que ha sido por etapas, ¿no? Cuando viví en Cuba, que era muy joven, quizás el acceso a la información que tuve, estudié por muchos años allá y llegué a tener ciertos niveles, técnicamente quizás, y pensé que había llegado a un punto donde para mí era como algo grande. Y creo que cuando llegué a este país, cuando empecé a ver mucha más información, a estudiar más, a leer más, a pintar más, encontré que me faltaba mucho más y me sigue faltando mucho más por aprender y por adquirir. Del otro no lo puedo controlar, pero nada más puedo controlar mi trabajo. Yo creo que es ciertamente una que hice de mi abuela, de esa serie. Hay una que no vendí, me quedé con ella, la tengo en la casa. Quizás esa porque representa los dos mundos, puse lo que era su religión, su vida, y también ella falleció en el COVID, y creo que esa es la que más ha significado para mí, aparte que técnicamente creo que de esa serie fue la que más me hizo sentir bien, creo que esa, pero igual creo que no tengo una obra todavía que piense que sea como tan grande, todavía estoy en búsqueda. Cuando viví en Cuba, la última exposición que hice, quería representar algo que tuviera un sentido fuerte para mí, que me hiciera sentir orgulloso de que yo pude representar algo sensible o algo fuerte para mi sociedad, para las personas que me rodean, y tratar de mostrar algo más que una técnica bien hecha. Entonces hice una serie que era como un archivo forense, usé como casos de muerte que pasaron de verdad, entonces usé esa información y entonces le hice ciertos retratos de personas con ciertos daños. Cada retrato, cada parte traía un acta de defunción, un caso de muerte, toda esa información firmado por el médico. Entonces la primera que hice no causó el efecto que yo quería, quizás porque fue una galería, pero la segunda que hice era en los bajos de un cine, el que pasaba por el frente o el que le interesaba el arte y entraba. Entonces esa exposición hicieron como una campaña para quitarla. Entonces quizás esto era como algo que ellos no querían que mostrara, aparte salió por el periódico. Entonces al final la exposición se dio, la exposición no estuvo el mes que iba a estar, pero sí hubo un tiempo que querían quitarlo y me dijeron muchas cosas. Cuando pinto siempre tengo mucha música, he consumido música por muchos años. Cuando viví en Cuba creo que me marcó mucho sin entender lo que decía Bob Marley. No sé por qué, creo que era la energía de su música. Siempre tuve los discos y creo que eso fue una etapa. Yo creo que a partir de ahí empecé a entender ciertas sensibilidades por el arte a través de la música de Bob Marley. Y en los últimos años creo que he agregado a mi mundo pictórico o información que quiero aprender de historia del arte, de ciertos pintores, ¿sabes? Eso siempre me acompaña algo, nunca estoy solo cuando pinto. Siempre tengo información musical o historia o otras cosas, pero siempre estoy acompañado. Creo que Bob Marley, te preguntaría muchas cosas, porque creó lo que creó, porque decía lo que decía. Tengo un apego interesante con lo que creó, aunque hay muchas cosas que no compartí, pero sí. Aprender mucho más a pintar, mucho más a dibujar, a lograr convertir mi obra más llena de mensajes, para que mi obra diga mucho más. Pero creo que con el tema del libro de Remy que tuve cuando estudiaba, yo lo usaba como mi almohada para que no me lo robaran. Creo que esas son cosas que uno adopta más en Cuba, donde uno vivió. Nadie tenía libros de pintura y yo tenía suerte de tener ese libro que a todo el mundo le gustaba. Tampoco era que había muchos más. Entonces yo dormía con él de almohada. Un poco incómodo, pero yo no quería que me lo robaran. Así por 4 años.